Bueno, el tema, la pregunta propuesta es sobre el alma y el espíritu. Muchas veces estas palabras, estos dos conceptos, suelen usarse, se intercambian, como si fueran lo mismo, y esto a veces produce una cierta confusión. Cuando hablamos de espíritu, ¿qué queremos decir? Cuando hablamos de alma, ¿qué queremos decir? Y lo que he notado es que muchas veces los que hablan o los que inclusive escriben sobre esto no necesariamente tienen una confusión entre ambos términos, sino que por no repetir siempre la misma palabra a veces ponen la otra en el sobreentendido. Pero para muchos buscadores, principalmente los que tienen un intelecto muy desarrollado y les cuesta confiar en discursos o en explicaciones donde los términos no son claros. Entonces no saben dónde ubicarlo o ubicarse en eso, y bueno, esto es partir de reconocer esa particularidad y de buscar aclarar esto, ¿no? Y esto, claro, es el fruto de mi experiencia, de mi entendimiento, de mi conocimiento sobre el tema, ¿no? Y en ese sentido, el espíritu no es lo mismo que el alma. El alma es el vehículo de manifestación del espíritu. Y para explicar esto voy a hacer un símil cotidiano, que es la diferencia entre la electricidad y el aparato al que la electricidad le permite vivir o expresarse o cumplir su función. Un aire acondicionado funciona con electricidad, sin electricidad no funciona. Pero el aire acondicionado solo puede dar frío o calor o deshumidificar el ambiente. Tiene tres funciones. En términos psicológicos es neurótico: frío, calor, calor, frío. Es un personaje que repite siempre lo mismo. Pero sin electricidad no funciona. La vida del aire acondicionado además está sujeto a lo mismo, ¿no? Ahora vienen los inverters, yo soy un acondicionado clásico de modé, ahora vienen los nuevos, nadie me mira a mí. Pasé a ser un aire acondicionado de segunda clase o un viejo. Los otros son más eficientes y más baratos de repente. Pero bueno, extendiendo la metáfora, ¿no? Lo mismo una lamparita de luz, ¿no? La lamparita funciona porque tiene electricidad. Y podríamos decir, toma vida, es decir, ejerce su función a partir de que la electricidad se lo permite. El gran tema de la lamparita es si tiene un ego y dice yo soy la luz. Se apropia de la manifestación, ¿no? Pero en realidad sin electricidad no funciona, ¿no? Y en esto, extendiendo la metáfora, a la electricidad le da lo mismo si le está dando vida a una cámara, a un aire acondicionado, a una lamparita, a una heladera, a un microondas o a una estufa. La electricidad no se modifica por darle vida a cada uno de esos aparatos. Es siempre la misma. Y en cierta forma la metáfora es linda, es porque la electricidad no se puede percibir. Está oculta. Yo la percibo, bueno, si meto el dedo en el enchufe la percibo por experiencia directa. Pero no la veo, no la olfateo. Está oculta atrás del aparato que la manifiesta. Es decir, el espíritu, que sería el símil de la electricidad, está oculto atrás del aparato perceptivo. Le da vida a un aparato perceptivo, le da lo mismo que sea un árbol, o que sea una cucaracha, o que sea un ser humano. Es la misma electricidad, el mismo espíritu que le da vida a todo. Por eso cuando yo disuelvo
aunque sea momentáneamente, la identidad individual, lo que estoy haciendo es trascender, por decir así, la experiencia álmica para conectar con el espíritu, con la fuente original que le da vida a todo. En el símil, la electricidad. ¿Se entiende? Y eso es lo que me hace sentir la comunión en la diferencia. Puedo seguir reconociendo que yo no soy un árbol, pero en esencia también soy el árbol. ¿Se entiende? Si me pongo desde la perspectiva de la electricidad, el árbol, la hormiga y todo lo que existe, soy yo. ¿Se entiende? Y este es un punto muy importante porque cuando hemos hablado de la iluminación o de la experiencia de la iluminación, mucha gente interpreta que iluminarse es que yo, Alejandro, descubro que soy el gran espíritu o la divinidad. No es así. Lo que en realidad ocurre es que el gran espíritu descubre que nunca fue Alejandro. Es decir, el gran espíritu despierta en Alejandro recordando o siendo lo que siempre fue. Por supuesto que eso produce una gran transformación de identidad en Alejandro. Ya no soy mi historia personal y lo que me ocurrió, sino que soy la fuente, la electricidad, pero esto sigue existiendo. ¿Me explico? Es como que el aire acondicionado despertara a reconocer que la esencia que lo mantiene vivo es la electricidad, pero para manifestarse se precisan dos cosas, la electricidad y el aire acondicionado. ¿Me explico? O sea, no puedo separar la manifestación de lo que la sostiene. En este mundo fenoménico, sin la lamparita, por más que pasen los cables de electricidad, no hay luz. Entonces, el reconocimiento de la esencia espiritual que soy no implica la negación de la manifestación que soy. También. Implica invertir el orden. Comprender que soy la esencia que se ha manifestado. Entonces, la manifestación también es sagrada y divina por el hecho de ser la manifestación de lo divino. No sé si se comprende esto. Entonces, volviendo a lo mismo, hablar de la diferencia entre alma y espíritu. No suena bien, pero es un aparato álmico. Y es la fuente de la experiencia individual. ¿Por qué? Porque el alma tiene lo que llamamos mente, es el depositario. En otras tradiciones espirituales se llama el cuerpo sutil. Estamos constituidos por un cuerpo grueso físico, un cuerpo sutil que es el alma y un cuerpo causal, por decir así, que es el propósito por el cual vinimos, que permanece oculto a la conciencia del alma. Lo que llamaríamos el karma o la circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué nací en esta familia y nací en este país? No lo sé. Lo que sé a partir de la experiencia que tengo es lo que empieza a pasar a partir de que estoy aquí. ¿Se entiende? Entonces, la causa por la que estoy aquí permanece oculta. No para siempre. Podríamos decir, es la causa que tiene la electricidad para manifestarse como aire acondicionado. El aire acondicionado lo que sabe es que funciona como aire acondicionado. Si empieza una búsqueda espiritual y va para adentro, de la cáscara que envuelve el aire, como yo lo veo, de cierto color, se mueve. Si el aire tiene conciencia de sí y va para adentro, va a descubrir un entramado de aparatitos, de circuitos, por decir así, inteligentes, que operan y diga, estoy en el cuerpo sutil, encontré mi alma. Pero más atrás de todos esos aparatitos está la electricidad que les da vida. Pero lo que condiciona la existencia del aire acondicionado son todos esos circuititos que lo hacen ser un aire acondicionado en la manifestación en la Tierra. ¿Se entiende? Entonces, el alma tiene esas características. Tiene la mente, y la mente tiene varias partes, la imaginación, la memoria, que nos permite recordar, tiene la percepción,
la sensibilidad, todo el aparato perceptivo, el ver, el escuchar, el oír, el sentir, es la mente. Y la mente tiene la cualidad de separar cosas para entenderlas, o sea, la mente no puede entender totalidades. La mente sirve para la creación, para comprender, para entender lo que pasa a partir de que estoy manifestado. Pero no puede comprender su origen. ¿Se entiende? El origen es el espíritu. Entonces, el aparato me permite estar en el mundo, pero desconocer al mismo tiempo el origen, de dónde vengo y quién soy en realidad. Luego tiene lo que llamamos intelecto, que es la capacidad, de donde viene la capacidad de comprender y diferenciar la cuerda de la serpiente, la realidad de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Y luego tiene una parte, un aparatito que se llama ego, que es como un espejito. Para hacer una metáfora, si nosotros rompemos un espejo en 100 pedazos y lo ponemos en un día soleado sobre el pasto, si nos acercamos al espejo, a ese espejito, vemos el sol dentro de él, ¿verdad? La figura del sol. Entonces podríamos decir, uy, el sol está dentro del espejo. No, es el reflejo de la luz del sol que da ahí. Este reflejo es el que permite que la identidad del sol total que somos se espeje en el ego e ilumine el mundo. Y es la sede del yo separado. Por eso cuando el ego se disuelve o se vuelve sobre sí mismo, él mismo reconoce esa identidad. En realidad no es el mismo que reconoce, sino que la luz del sol despierta su verdadera identidad. Descubre que nunca fue ese espejito. ¿Se entiende? Otra metáfora que puede ayudar en esto a comprender es que la luz del sol, vamos a suponer, no es una metáfora de lo masculino y lo femenino, así que de lo mejor o peor. Pero todos sabemos que la luna, a la que se le atribuye características femeninas, por eso hago esta introducción, en realidad no tiene luz propia. Cuando uno ve la luna de noche, por más que sepamos que viene de la luz del sol, es imposible separar la luna del reflejo, ¿verdad? Entonces se nos impone que tiene luz, una luz muy útil porque justamente es cuando está todo oscuro que la luz de la luna se vuelve tan importante. Pero, de hecho, el sentido del yo absoluto es la luz de ese sol. La luz de ese sol pega en la luna y luego rebota hacia la Tierra. Vean qué interesante. El sentido del yo absoluto, cuando toca la luna, parece que tiene su origen en la luna. ¿Se entiende? Es un reflejo. Pero podríamos decir que al reflejarse pierde la conciencia de su identidad original, que es el sol. Y le atribuye el sentido del yo al lugar donde aparentemente se origina. O sea, pasa a decir, yo soy la luna. En vez de ser, yo soy la luz del sol. Luego tiene problemas porque tiene un lado oscuro. Tengo una sombra, soy culpable de algo, hay algo malo en mí, pero bueno, manejo las mareas, doy vida, hago esto y hago lo otro. Oh, soy importante, ¿no? Pero en realidad, el origen de mi identidad nunca fue la luna. También digo, doy vueltas sobre la Tierra, la luna da vueltas solo por otras leyes, pero yo me apropio de ellas y digo, yo soy Alejandro, yo me muevo, yo no hago que lata mi corazón, no hago que circule la sangre en las venas, todo esto funciona solo y el día que deje de funcionar no me va a pedir la opinión. Entonces, la apropiación indebida del ego, de la lamparita que dice yo soy la luz, se debe a una confusión de identidad. ¿Se entiende? A creer que soy lo que no soy. Entonces, volviendo a eso, al alma. El alma progresa en su comprensión de la vida con las experiencias. Por eso cuando soy niño tengo un alma jovencita, por decir así. Y entonces me creo determinadas cosas y mi intelecto no tiene la experiencia que tengo cuando soy adulto y puedo comprender otras cosas. Comprendo lo que ese intelecto primario me permite comprender. Está unido al ego, todo es un solo aparato. Y el ego dice, esto es culpa mía. O esto tiene que ver conmigo. Luego el intelecto dice, entonces lo que pasó fue esto.
Y el sentido de identidad que está en el yo dice, ah, yo soy esto. Entonces cagamos. O qué bien, ¿no? Va aprendiendo en el proceso de vivir. Pero lo que le da vida es ese yo absoluto, es el espíritu, la energía eléctrica. Entonces, cada alma, por decir así, si bien comparte, igual que el alma de las cucarachas y el alma de los árboles, tiene una misma constitución que los hace ser árboles, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero estamos manifestados en distintos cuerpos, distintos géneros, distintas situaciones. Pero la constitución del aparato es la misma para todos. Las experiencias son diferentes. El procesamiento de la experiencia es diferente. ¿Se entiende? Pero la verdad absoluta está oculta. Está oculta. En realidad la estoy viviendo siempre, porque siempre estoy siendo el espíritu manifestado en el alma. Entonces, ¿es posible conocerse a sí mismo? En realidad nunca dejar de ser yo mismo, pero tengo que comprender lo que aparentemente me separa de eso que soy. ¿Se entiende? Es como decir, el aire acondicionado tiene que darse cuenta de que su esencia natural, lo que le permite la vida y lo que es en esencia, es la electricidad, no el aire acondicionado. Entonces, si el aire acondicionado X, no voy a decir el nombre porque si no van a creer que no se sponsorea, está en conflicto con los nuevos inverter y no sé qué más, y descubre que se vuelve un aire acondicionado sabio, un anciano, los inverters van a venir a preguntarle de qué se trata ser aire acondicionado, se le fue el problema de autoestima. O sea, dejó de identificarse con el aparato para identificarse con su verdadera identidad más profunda. Pero vuelvo a repetir, esto no es para despreciar el aparato. El aparato se vuelve sagrado porque es la manifestación y el propósito de la electricidad, del espíritu absoluto, de estar aquí. Pero esa es la diferencia. El espíritu es absoluto y es total, es para todos. El alma es lo que nos hace sentir separados. Por eso, el proceso de constituirnos en círculo y todo es una experiencia álmica que disminuye la sensación de separatividad que le ha provocado el constituirse en alma en un cuerpo. ¿Me explico? Entonces, la tarea de formar el círculo y todo lo demás hace que esas almas, por decir así, en cuerpos, no pierdan la conexión con su esencia y la vean en todo. Eso hace que la vida se vuelva más simple, más bella y más alegre, porque lo que estamos viendo siempre son otros yo divinos, igual que yo, en todo. Todos somos, en esencia, lo mismo. Entonces podemos disfrutar, porque la diferencia del otro no me amenaza. Es otra manifestación maravillosa de lo divino. Y en la tierra tenés para sorprenderte, porque hay maravillas por donde los mires. Esa es la sutil y maravillosa diferencia entre el espíritu y el alma.